Vamos a hablar ya de ese Sporting de Gijón. Como decimos, el Castellón perdió 2-1 en la primera vuelta. Otro tema importante, porque el Gijón está a un punto del Club Deportivo Castellón. Si gana, lo metes al lío tú. No estuvo mal, pero fue esa segunda parte donde se comentó que el Sporting, yo lo he dicho, la segunda parte del Molinón y el partido en Riazor ha sido lo más negativo del Castellón de la temporada. Peor fue que la actuación el otro día en Málaga, pero como decimos, nos vamos a Gijón. Sí, viene el Sporting de Gijón, que también en la ida fue un partido que fue el lunes. Fue el lunes allí en el Molinón. El Castellón se adelantó con ese gol de Mama, luego le remontaron, la verdad que una muy buena segunda parte del Sporting, con un gol en el 89 que te marcaron. Y fue una lástima porque era un partido que el empate era buenísimo y al final se te escapó en un campo parecido al del Málaga, con un ambientazo espectacular, y al final pues se te van los puntos. Ahora mismo son 15º con 47, solo un punto por encima tuyo, así que sería muy importante ganarles, superarles, y si ya les ganas por más de un gol de diferencia, tienes ya ese golaveraje. Y vienen después de una derrota en Cádiz por 1-0, tercer partido de la era de Garitano. Los dos primeros consiguieron ganar con esa victoria en Elda y esa victoria contra el Mirandés en casa, que el Mirandés, lo estáis comentando, en Andúba es un equipo muy fuerte, pero se ha deshinchado bastante respecto a la primera vuelta. Con Rubén Alves la segunda vuelta no funcionaba el equipo, había mucho ruido mediático y extradeportivo por el tema de la directiva también, y al final pues se han acabado haciendo ese cambio de entrenador por un míster que ya estuvo aquí en el Castellón y que conocemos bien. Y es verdad que con una victoria ellos llegan a los famosos 50 puntos. Con una victoria casi ellos tendrían la salvación también en el bolsillo, pero aún así son 2 victorias y 3 derrotas en los últimos 5 partidos. Es un equipo que en el Molinón ha sido bastante regular, pero fuera le ha costado. De hecho, son 3 victorias, 9 empates y 6 derrotas. Es un equipo que compite, ha empatado mucho, como ya la pasada jornada decimos del Málaga, y es que solo ha ganado 3 partidos contra el Dense, y luego contra el Burgos, que fue en noviembre, y contra el Eibar, que fue en octubre. O sea, fuera de casa no es un equipo que suele ser superior a sus rivales. Creo que estuvieron 6 o 7 partidos seguidos empatando, ¿no? Sí, correcto. Empatando. Sí, ¿no? Era un equipo que no conseguía ser superior a los rivales y tenía mucho empate seguido. Tienen, es verdad, un calendario muy favorable. Yo creo que de los de abajo es el equipo que más favorable tiene el calendario, porque ahora visita Castalia, luego contra el Deportivo, luego visita al Málaga y cierra los 2 últimos partidos donde se juegan las cosas contra el Cartagena y contra el Racing de Ferrol. 2 equipos que ya estarán descendidos en esas jornadas. 6 puntos casi seguros. 6 puntos casi seguros que, si consiguen sumar 2 empates en las próximas jornadas o 3 empates, tienen ya la salvación casi asegurada. Jugadores muy importantes, el caso de Dubasín, que es el máximo goleador y el máximo asistente. Ya en la ida recordamos que también fue de los jugadores más destacados. Lleva 8 goles y 9 asistencias, empatado goles con el otro delantero, con Otero, que en las últimas jornadas ha pegado un poquito bajo un físico, pero también es un delantero que al espacio te puede hacer mucho daño con la defensa adelantada del Castellón. Un mediocentro que fue canterano del Real Madrid, está cedido por el Toulouse, que es Gelabert, que en las últimas jornadas la verdad que está dando un ritmo espectacular, jugando muy bien al fútbol. Y después pues el portero, Yáñez, que ya en la ida sacó varias manos, 31 años, también canterano del Madrid, mucha experiencia tanto en primera como en segunda división, y que también tiene una plantilla para aspirar a mucho más. De hecho, a principio de temporada estaba luchando por ese playoff, ahora mismo están abajo viendo a ver si consiguen salvarse, pero es un equipo que yo creo que te va a poner las cosas difíciles el próximo lunes en Castalia. Como siempre, tenemos comentarios de periodistas, amigos, que nos cuenten la última hora, y nos vamos a ir con Pelayo Rodríguez de Radio Pública Asturiana para que nos cuente esta última hora con Andacar 2000. Pues aquí continuamos en este programa de la Barbería Albinegra, ya pues previa del próximo duelo del Club Deportivo Castellón, que va a llegar al lunes que viene para enfrentarse al Sporting de Gijón con esa derrota previa de Málaga de la pasada jornada. Nos vamos precisamente para Asturias con el compañero Pelayo Rodríguez de la Radio Pública Asturiana para que nos cuente cómo llega el cuadro gijonés. Pelayo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, pues sobrellevando un poco la semana ya con previa de un duelo que desde luego se prevé con mucha igualdad, ¿no? Ahora mismo el Sporting cambió hace unas semanas de técnico, no le iban bien las cosas con Rubén Alves. Cuéntanos un poco en general cómo va a llegar el Sporting de Gijón al duelo. Bueno, pues el Sporting viene con nuevo entrenador, cambian las tornas con respecto al partido de ida, viene con una racha de 2 victorias consecutivas con Asier Garitano, aunque esa reciente derrota por la mínima ante el Cádiz
donde se vio una imagen muy buena del equipo, pero que no se materializó en cuanto al resultado de los 3 puntos, que era el objetivo principal. Entonces va a ser un duelo muy interesante de ver. Ya lo decíamos en la era, por la situación de los dos equipos, que era mucho mejor que la de ahora, que va a ser muy igualado. Entonces, bueno, yo creo que el Sporting, voy a decir que ahora con la Ser Gaitano y con esta racha llega en una buena forma, pero aún así, el segundo partido lejos del Reino de manera consecutiva, un equipo como el Castellón, que en su casa recientemente metió 4 goles a todo una Almería, no son alicientes muy buenos para los nuestros, pero bueno, yo creo que llegamos con una sensación de no tanto miedo como si estuviese aún Alves en el equipo. Claro, es que precisamente es un poco lo que comentas, ¿no? La primera vuelta del Sporting, pues quién iba a decir que podía estar ahí abajo. Al final es objetivo de estar más hacia arriba, quizás igual si no playoff, pues estar relativamente tranquilo. Y la situación era tal que, claro, al final tuvieron que prescindir de Alves porque se estaban viendo que se metían en un jardín. Sí, la situación de Alves era prácticamente insostenible. Es cierto que en los últimos 2 meses antes de su cese, el equipo Mm, estaba compitiendo, el equipo estaba perdiendo muchos partidos por la mínima o partidos por errores muy, muy tontos, con una superioridad a veces incluso mayor que la del rival, pero se está mm. viendo que es lo que tú comentas, no se está plasmando en los resultados, no se está plasmando en esa dinámica ascendente que había tenido a principios de temporada, donde cabe recordar que el Sporting llegó a ser segundo en la tabla clasificatoria. Entonces, bueno, una serie de situaciones, y habiendo ganado un partido en febrero, empatando 7, 8 de manera consecutiva y perdiendo 2 seguidos, provocaron el cese de Rubén Alves porque había ya división de la plantilla, ¿no? El vestuario estaba roto por completo, había una división, todos sabemos, y vosotros también, lo que es que un vestuario no esté conforme con su entrenador, y prueba de ello es que se prescindió de Rubén Alves, llega Asier Garitano y ningún jugador se acuerda del técnico gallego, al contrario, hay muchas pullas, hay muchos palos que le han lanzado diversos jugadores importantes del vestuario en ruedas de prensa. Entonces, bueno, yo creo que la situación era insostenible. El Sporting parece que cambiando el entrenador cambia esa imagen y ahora el objetivo es ganar en Castellón, intentar ya ganar de manera matemática o virtualmente esa salvación y pensar ya en un proyecto con el técnico vasco, porque cabe recordar que está hasta 2026 con contrato, no solo viene para estos 2 meses donde debe de salvar el barco, sino que el propósito de la dirección deportiva es tener un proyecto que no se pudo hacer con Rubén Alves y sí se quiere hacer con Asier Garitano. Sí, que no sea un parche, ¿no? De alguna Ujú. forma. Ujú. Víctor. Hola, ¿qué tal, Pelayo? Buenas noches. Muy buenas. Yo te quería preguntar un poco, sobre todo por el calendario que le queda al Sporting, que porque es verdad que visita Castalia el próximo lunes y después recibe al Deportivo de La Coruña, viaja a Málaga, pero sobre todo los últimos 2 partidos son contra rivales que ya llegarán descendidos. No sé si eso da cierta tranquilidad de que, bueno, lo que has comentado, con una victoria en Castalia se puede cerrar la permanencia bueno, viendo que el calendario puede ser más favorable que a otros equipos como el propio Zaragoza, el propio Eldense, que está luchando por no bajar. Sí, fíjate, si nos ponemos a comparar el calendario de todos los equipos que están metidos en esa zona de abajo, tú lo dices muy bien, ¿no? Quizás el Zaragoza es el que peor calendario tiene porque se enfrenta prácticamente a rivales que son aspirantes a cotas más altas en la clasificación, pero al Sporting le tranquiliza el final de calendario sobre todo, ¿no? Más allá de que juega contra Castellón y que una victoria selle virtualmente a salvación, cabe recordar que Castalia no se nos da precisamente muy bien, bueno, casi ningún en el estadio se nos da bien, pero es contra un rival que en casa es fiable, que es capaz de meterle 4 a Almería y que tiene un juego que quizás no es el juego del principio del Castellón de los primeros meses de competición, pero es un equipo que da miedo porque sigue estando ahí, porque está en la pelea por la salvación y porque a pesar de que ha tenido una racha mala como todos, no ha dado una sensación de dejadez como sí, por ejemplo, el Racing de Ferrol o el Cartagena, y lo que más nos tranquiliza a nosotros es los 2 últimos partidos, como tú recalcas. Ese partido contra el Cartagena, ese partido contra el Racing de Ferrol, ya prácticamente descendidos y sin nada en juego, sí que pueden servir de salvavidas, de match ball, en caso de que el Sporting pues, no consiga puntuar ni contra Castellón, ni contra Deportivo, ni contra Málaga, que son equipos que se están jugando
también la vida que van a querer, sobre todo Málaga y Depor, por esa situación de historia en el fútbol y de haber estado peleando por ascensos años anteriores, quedar lo más arriba posible. Y también el más reciente, el siguiente encuentro, que es contra el Castellón, que recalco, es un partido muy bonito de ver, va a ser muy bonito, sobre todo porque ganando el Castellón, yo creo que virtualmente la salvación la pueden tener ya prácticamente arañada, y el Sporting también. Entonces, una derrota de los dos, ese próximo partido no va a ser una desgracia, pero sí es cierto que, es lo que te digo, si pierdes en Castalia, tampoco es una alarma, porque tienes 4 rivales por delante que pueden sellar ya la permanencia antes de enfrentarse contra ti, y ya puedes ir más tranquilo. Yo te quiero preguntar un poco, yendo al tema institucional, hablando un poco de todo, ¿cómo marcha por allí en ese sentido todo? Porque claro, están las cosas de aquella manera, ¿no? También ahora mismo, y eso, llevándolo a lo deportivo, no sé si, claro, el equipo está metido en lo suyo o también le trastoca de alguna forma, no tener un poco esa seguridad, ¿no? Sí, bueno, las noticias que salieron con Alejandro Iragorri, el presidente de Orlegui, de ser prófugo de la justicia, y esa deuda que tiene, fijaros, nos pilló de sorpresa. A la mayoría de los, bueno, a todo el mundo nos pilló de sorpresa, porque salía antes del partido, porque era una situación que nos parecía surrealista. De hecho, seguimos sin dar crédito, porque, vamos, no pensamos que iba a salir así de la nada, ¿no? Y menos en un día de jornada de liga. Pero no está afectando, porque así lo ha hecho ver así Garitano. Yo te quería preguntar, Pelayo, por un posible 11 que pueda plantear Garitano en Castalia, y si hay alguna baja, algún lesionado que no llegue al partido. Pues mira, el 11 yo creo que prácticamente va a ser quizás el mismo que contra el Cádiz, es decir, en portería Rubén Yáñez. Aquí no hay ningún tipo de duda. En el lateral derecho me genera la primera incógnita, porque Guille Rosas no ha llegado para ese partido contra el Cádiz por una lesión en la rodilla. Entonces yo pondría de mano a Kevin Vázquez, por aquello de que todavía queda muchísimo para ese partido. En los centrales no habrá ningún tipo de duda. Yo creo que tanto Nicolás Maras como Robert Pierre van a ser la pareja fiable de Asier Galitano en la zaga defensiva. Y en el lateral izquierdo yo creo que va a ser Cote, porque ha sido la tendencia al alza estas 2 últimas jornadas. En el medio del campo ponemos un doble pivote con Nacho Martín y con Lander Olaechea. Yo creo que Nacho Méndez, por esa situación contractual de que parece que no renueva, ahora sí, ahora no, le está intentando apretar un poco desde la dirección deportiva. Por delante de ese doble pivote voy a poner a César Gelabert, que está pues siendo el revulsivo mejor que tiene el Sporting en esta era Garitano. Por la derecha, yo creo que no hay ningún tipo de duda, el Pingüino Dubasín va a ser un jugador muy importante, sobre todo, y por esa profundidad que tiene la banda en el partido contra el Castellón. Por la banda izquierda, yo creo que la apuesta va a ser Nico Serrano, a pesar de que no está encajando muy bien ese rol o esas expectativas que generó en su debut. Va a ser un jugador importante, una pieza clave en ese esquema de Asier Garitano. Y la duda me viene también en la delantera. Es cierto que Juan Otero debería ser el hombre que va a partir, y de hecho que pueda partir con más opciones, pero yo no descarto la entrada de Víctor Campuzano. El jugador colombiano no está atravesando su mejor momento, está en un bajón físico, porque ha tenido unas semanas de parón que han frenado en seco ese gran inicio liguero. Entonces, bueno, entre el colombiano y el catalán ahí estará la cosa. A día de hoy, por la tendencia, va a ser Juan Otero, pero no descartamos que pueda ser Víctor Campuzano. Ujú. Bueno, pues con dudas en ese posible 11 de alguna forma ser Garitano, pues se tendrá que encajar esas piezas para, recordemos, el lunes. Lunes va a ser último partido de la jornada 38, va a ser ya. En este caso, bueno, pues en el Sky-Fi Castalia, en ese Club Deportivo Castellón, Real Sporting de Gijón. Compañero Pelayo, te agradecemos este ratito aquí, esta última hora, esta previa desde Asturias, y vamos a ver qué pasa el lunes, porque desde luego están las espadas ahí en todo lo alto, ahora mismo en este tramo. Pues el placer es siempre mío, me alegra que siempre podáis contar conmigo. Y mira, aquí que no se escucha nadie, un empatito para cada uno, que nos salvemos los dos, y que sigamos el año que viene en segunda, y quién sabe si peleando por ascenso en primera. Un abrazo desde Castellón. Un abrazo.